Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Catálogo Divino en este mes del Sagrado Corazón. Desde los comienzos del anuncio del Evangelio han existido los que se oponen a sus enseñanzas, los que lo toman e interpretan a su conveniencia y los que tuercen la verdad enseñando errores y herejías. Para combatir tales errores, el Señor ha suscitado grandes santos, doctores de la Iglesia, que iluminados por la luz del Paráclito y con gran valentía han defendido la verdad. Y amadores de la verdad han sido los santos que recordamos hoy, 13 de junio. Hacemos memoria de San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia, Santa Felícula, mártir, Beato Aquileo de Alejandría, obispo, San Trifilio, obispo, San Ceteo de Amiterno, obispo, San Eulogio de Alejandría, obispo, San Salmodio, eremita, San Racneberto, mártir, San Aventino, eremita y mártir, San Fandila de Córdoba, monje, presbítero y mártir, Beato Gerardo, monje, Santos Agustín Fan Viet Cui y Nicolás Bui Viet Doo, mártires, y la Beata María Ana Viernashka, madre de familia y mártir. La Iglesia Católica Copta, como el conjunto de los católicos, está en comunión con el Papa y tiene por cabeza al Patriarca de Alejandría que reside en el Cairo. En el seno de la Iglesia Copta nació el celosísimo defensor de la Iglesia de Jesucristo y Patriarca de Alejandría, San Eulogio. Pero, ¿dónde está Alejandría? Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto alrededor del año 332 o 331 a.C., fundó la ciudad de Alejandría, desde la cual sus sucesores grecoparlantes, la dinastía Ptolomea, gobernaron Egipto. Fue en Alejandría donde se tradujeron las escrituras del Antiguo Testamento al griego, la versión de los 70. Durante el siglo I a.C., la ciudad y en general Egipto quedaron bajo dominio romano. San Marcos, discípulo de San Pedro, evangelizó Egipto a mediados del siglo I después de Cristo. Pero se sabe poco de la historia temprana de la Iglesia en Alejandría y Egipto, más allá de una simple lista de nombres de obispos. A finales del siglo II, la Iglesia había comenzado a extenderse entre la población originaria y las escrituras, y los textos litúrgicos se estaban traduciendo a las lenguas locales. Desde el cisma que se produjo como resultado de las controversias políticas y cristológicas en el Concilio de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, la parte de la Iglesia de Alejandría leal a la cristología calcedonia ha sido litúrgicamente greco-parlante, y la mayoría de su población nativa y sus descendientes modernos se han convertido en parte de la Iglesia ortodoxa copta. San Eulogio hace parte de los santos coptos. Era natural de Esmirna y vino al mundo en los calamitosos tiempos en que la herejía de Eutiques, Arrio y Nestorio turbaban la paz de la Iglesia. Abrazó desde su juventud la vida monástica en su misma patria, y mientras los herejes eutiquianos derramaban la ponzoña de sus errores en las cristiandades de Siria y de Egipto, el santo estudiaba con diligencia en el silencio y retiro del monasterio las letras humanas y divinas, y se adelantaba en el ejercicio de todas las virtudes para defender valerosamente la casa de Dios y librar de los lobos a las ovejas del rebaño de Jesucristo. Habiendo alcanzado gran caudal de ciencia y profundo conocimiento en las Sagradas Escrituras y tradiciones de la Iglesia, exponía en los concilios y ante los doctores más sabios y aprobados. Fue sacado de su soledad y ordenado presbítero de mano de Anastasio, patriarca de Antioquía. Desde aquella ocasión contrajo estrecha amistad con San Eutiquio, patriarca de Constantinopla, y unió sus fuerzas con las de este santo prelado para refrenar la osadía de los herejes.
Había fallecido ya el emperador Justiniano después de un reinado de 10 años, y sucedido en el trono imperial por Tiberio Constantino, que fue príncipe virtuoso y enemigo de los herejes, deseoso que ocupase la sede de Alejandría un pastor sabio y celoso, puso los ojos en nuestro santo, el cual, a raíz de la muerte del patriarca Juan, fue elegido a la dignidad patriarcal y resplandeció en ella muchos años como lumbrera de la Iglesia Católica. A los 2 años de su consagración pasó a Constantinopla. Viendo en aquella corte a San Gregorio el Magno, trabó con él una gran amistad, de manera que desde que los 2 santos se conocieron y trataron, no parecían tener más que un solo corazón y una sola alma. Compuso nuestro santo muchos libros de excelente doctrina para refutar las herejías de los exaltados y confundir las sectas de los eutiquianos. Escribió además otros 6 libros para deshacer los errores de los novacianos de Alejandría, y en el 5º de ellos demuestra muy a propósito cuán dignos son los santos mártires y la veracidad del culto y veneración que reciben en la Iglesia Católica. San Gregorio Magno, a cuyo juicio y censura sujetó el santo sus libros, le envió su aprobación diciéndole: No he encontrado cosa alguna que no sea admirable en vuestros escritos. Juan Mocio cuenta que en una noche, cuando Eulogio entró a su oratorio privado a hacer sus oraciones nocturnas, vio a un archidiácono llamado Julián detrás de él. Eulogio se sorprendió, pues nadie entraba a la capilla del patriarca sin su consentimiento, pero le dejó estar. Cuando Eulogio terminó de orar postrado, Julián permaneció en el suelo. Y cuando Eulogio le mandó que se levantara, Julián le respondió: No puedo sin tu ayuda. Eulogio le tomó de una mano y le puso en pie, y entonces Julián desapareció ante sus ojos. Eulogio entendió que en realidad quien se le había aparecido era el gran mártir San Julián, sugiriéndole elevar sus reliquias y consagrarle una iglesia. Se conservan 7 capítulos de su obra dogmática sobre las 2 naturalezas de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, fragmentos de un discurso sobre la Trinidad y la economía divina. Se conserva también un discurso sobre los ramos de olivos y la palma, aunque su autenticidad es dudosa. Cuando San León, obispo de Roma, escribió aquella célebre carta de la ortodoxia y la envió al 4º concilio ecuménico celebrado en Calcedonia, el piadoso Eulogio la leyó, y no solo la elogió, sino que la proclamó a todos. Dios, deseando alegrar a ambos santos varones, envió un ángel a Eulogio, con la apariencia del archidiácono de San León, que le agradeció haber aceptado la carta del santo obispo de Roma. Eulogio conversaba con el ángel, creyendo que conversaba con el archidiácono del Papa León. Pero cuando el ángel desapareció de su vista, entonces comprendió que era un ángel del Señor, y después de agradecer a Dios, entregó su santa alma en sus manos, en el año 607 después de Cristo. Pidamos la intercesión de este santo obispo que supo defender con sabiduría y caridad la verdad del Evangelio. Te rogamos, oh Dios omnipotente, que la venerable solemnidad de tu bienaventurado confesor y obispo Eulogio acreciente en nosotros la gracia de la contemplación y nos alcance la bienaventuranza eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buena era la amistad y unión que juntaba en uno los 2 corazones de San Eulogio y de San Gregorio, porque fundándose en Dios y en el aprecio que ambos hacían de la santidad, se ayudaban y animaban a hacer nuevos progresos en toda virtud y perfección. Pero cuando la amistad se funda en malas aficiones, es enormemente perjudicial, y a los que establecen tales amistades les hace peores que antes, porque no parece sino que en cada uno de ellos se junta la maldad de los otros. Así que luchemos por tener y conservar las buenas y santas amistades que nos conduzcan a amar más al Señor, a servir con verdadera caridad al prójimo y a ser fieles a nuestra amada Iglesia Católica. Y ser fiel a la Iglesia Católica en algunos lugares del mundo es vivir bajo persecución, acoso y riesgo de muerte. El Papa Benedicto XVI, en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 2011, invitó a orar por los hermanos perseguidos a causa de su fe. Él decía: en efecto, se puede constatar con dolor que en algunas regiones del mundo la profesión y expresión de la propia religión
comporta un riesgo para la vida y la libertad personal. En Egipto, los cristianos sufren discriminación en sus propias comunidades. Las mujeres cristianas sufren acoso en la calle, especialmente en las zonas rurales, y los niños cristianos son intimidados en la escuela. En ocasiones, turbas musulmanas obligan a los cristianos a abandonar sus hogares tras acusarlos de blasfemia. Aquella tierra que vio nacer grandes santos como San Eulogio, San Atanasio, San Cirilo, hoy solo cuenta con una minoría cristiana. En Egipto hay alrededor de 10 millones de cristianos de una población de 114.4 millones de personas. No olvidemos en nuestras plegarias a aquellos hermanos en la fe que cada día luchan por perseverar en su adhesión a Cristo. San Eulogio de Alejandría, Ruega por nosotros.